Vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es el criticismo. El tema de hoy es Kant y el criticismo. Como se habrán dado cuenta en el temario, el primer tema que vamos a tratar en este parcial es la introducción al criticismo. Vamos a referirnos acerca de temas filosóficos, lo cual es necesario para analizar algunos conceptos que nos van a servir más adelante para entender lo que es la crítica en arquitectura. Ahora, vamos a ver que el criticismo se puede entender como una doctrina generada por Emmanuel Kant. Esta doctrina, hablando del criticismo, sostiene que es más importante la investigación del conocimiento a la investigación del ser. También dice que el hombre puede llegar a obtener un conocimiento, puede poseer la verdad y puede tener conocimientos que dan certeza, pero debe de poder justificarlos de una manera racional. Es decir, debemos de poder justificar cómo se llegó a este conocimiento y cómo se aplica en la realidad. Ahora, Emmanuel Kant nació en una ciudad de Prusia, como aquí pueden leer ustedes, esta es la ciudad, en el año de 1724. Él es el principal exponente del criticismo y comienza con él, con sus ideas, comienza una nueva etapa en la filosofía. Ahora vamos a hablar un poco de sus obras. Dentro de sus obras las vamos a poner en dos periodos, el periodo precrítico y el periodo crítico. El que vamos a analizar nosotros es el segundo, ya que estamos hablando del criticismo y este surge en el segundo periodo. En total, él tiene 80 escritos y 2000 estudios. Dentro del periodo precrítico tenemos estas obras, que son las dos obras más importantes. Una es Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, y la otra, La única base posible para una demostración de la existencia de Dios. Ahora, en el periodo crítico vamos a ver que su primera obra es Crítica de la Razón Pura en el año de 1781. Con este escrito que él hace, con la Crítica de la Razón Pura, es con lo que consideramos nosotros el cambio de periodo al periodo crítico. Después escribe Crítica de la Razón Práctica en el año 1788 y por último Crítica del Juicio de 1790. Ahora, este es el primero, es el que hace que cambie el periodo, ¿no? Ya se convierte en el periodo crítico. Pero estos tres libros son los que nos marcan el inicio del periodo en sí. Entonces, si nos preguntamos en qué año nació el periodo crítico, va a ser en el año de 1790. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la Crítica de la Razón Pura, que como ya les dije es el primer libro. Ahora, en este libro se establecen los límites y fundamentos de la razón humana. Este va a ser un poco más filosófico. Bueno, así los tres estamos hablando de filosofía, pero este se adentra un poco más a lo que es la filosofía. Dentro de este libro, él dice que deben de haber tres facultades para que se haga un esquema de la razón pura, ¿sí? Todo esquema de razón pura debe tener estas tres facultades: sensibilidad, entendimiento y razón. Ahora, deben de llevar un elemento formal y uno material. Como elemento formal, vamos a entender que es todo aquel que se refiere a lo que aporta la subjetividad. Es decir, todo aquello que viene de fuera. ¿Ok? Una síntesis entre lo dado y lo opuesto. Es decir, lo que la sensibilidad recibe y lo que aporta. El elemento formal lo pone el sujeto. El elemento material viene del objeto. ¿Ok? Ahora, entre el elemento formal y el elemento material, vamos a ver que integrados elaboran lo que es el conocimiento. Necesitamos los dos para generar conocimiento. Seguimos hablando de Crítica de la Razón Pura. Dice que en la crítica no pueden conocerse los hechos, las palabras, ni puede construirse un saber si antes no se establecen sus condiciones de posibilidad. Debemos de saber si es posible antes de decir algo. Los aspectos de la crítica van a ser los siguientes, según este tratado. Una precisa delimitación de nuestra capacidad de conocer.
Después, la investigación de los límites más allá de los cuales no podemos pasar. Es decir, que hay que limitar nuestra capacidad y también los límites del conocimiento al que se quiere llevar. Y por supuesto, pues las condiciones de la razón. Ahora, vamos a tener que para que el funcionamiento de la razón se cumpla, debe de haber 4 condiciones. ¿Sí? 4, para estos son presupuestos fundamentales de la razón. Lo que es la universalidad, la experiencia, la necesidad y el carácter progresivo o científico del saber. ¿Okay? El segundo libro es Crítica de la razón práctica. Ahora, estos 3 van ligados, ¿sí? Son una evolución, uno conforme el otro. Este va a ser una obra de ética en la que estudia el querer y el obrar del hombre. Vamos a leer este extracto de su escrito. Dice: podrá el hombre desoír la voz de su conciencia, podrá adormecerla, hasta podrá hacer que el mundo entero no nos dé ejemplo alguno de lo que debe ser. A pesar de todo, el hombre debe y puede lo que debe, pues el deber y la libertad no se los procura el hombre, simplemente los tiene, están incorporados en su esencia del hombre. ¿Qué quiere decir con todo esto? Quiere decir, en este libro él le da mucha importancia a lo que es la libertad. ¿Okay? Quiere decir que no es algo que se gane, no es algo que nos enseñen, sino es algo que existe dentro del hombre. ¿Okay? Habla de la voz de la conciencia. Establece la libertad del hombre como la piedra angular de un sistema de razón. ¿Okay? Ahora, antes de pasar a la crítica del juicio, quiero mencionarles que también en este libro habla acerca de los juicios a priori y a posteriori. Pues obviamente, como pueden entender, la palabra a priori quiere decir antes de. Dice que estos son universales y necesarios para aumentar el saber, pero no son derivados de la experiencia. A priori no son derivados de la experiencia, y en cambio a posteriori pues son derivados de la experiencia. Entonces, a priori vendría siendo un juicio que se conoce por un conocimiento, algo que leemos, algo que nos explican cómo es. Y un juicio a posteriori pues ya es algo que vivimos, y con respecto a esa vivencia, a esa experiencia, podemos nosotros generarlo. Bueno, vamos a hablar acerca del último, que es la crítica del juicio. En este contiene lo que es la estética y la teología kantianas, que ya se relacionan un poco más con el arte, ¿sí? Porque ya estamos hablando de estética. Ahora, dice una de sus escritos, una de estas partes, dice lo siguiente: la forma del objeto se considera como fundamento de un placer que viene de la representación del objeto, y cuando juzgamos que la representación va necesariamente acompañada por este placer y que consiguientemente debe ser placentera para todos, entonces tenemos un juicio estético. Ok, me imagino que volvieron a leerla para entenderla, porque muchas veces la manera en la que lo explican puede ser un poco redundante, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? En sí él dice que lo bello es todo aquello que genera un sentimiento placentero, ¿sí? Y después de esto pues ya tenemos un juicio estético. El juicio estético se encarga de lo bello y lo sublime. Ahora, la analítica de lo bello. Igual dentro de este escrito vamos a encontrar lo siguiente: para decidir si algo es bello o no, referimos la representación no mediante el entendimiento al objeto para el conocimiento, sino mediante la imaginación al sujeto y al sentimiento de placer o dolor del mismo. Es decir, que vamos a dejar un poco al lado lo que es el entendimiento y vamos a relacionarlo un poco más con nuestra imaginación y con nuestros sentimientos.
Como hablamos, como les decía, si es para que sea bello, debe generar en nosotros un sentimiento de placer. Esto es lo que dice. Ahora, el placer estético es una aprobación desinteresada y una aprobación al sentimiento objetivo de las cosas que se nos presentan y nos agrada. Eso es lo que él considera como placer estético. Lo bello, en su definición, puede ser el objeto de la satisfacción sin interés alguno. ¿Sí? No tenemos ningún interés en encontrar un objeto satisfactorio, simplemente lo es porque es el sentimiento que nos genera a nosotros. Cada cual tiene conciencia de que la satisfacción en lo bello se da en él teniendo como base la satisfacción. Les comentaba que en este libro analiza lo que es la belleza y analiza lo sublime. Ahora, como sublime vamos a entender aquello que es infinitamente grande. Y él dice, ha de llamarse sublime no el objeto, sino la disposición del espíritu mediante una cierta representación que ocupa el juicio reflexionante. Sublime es lo que, solo porque se puede pensar, demuestra una facultad del espíritu que supera toda medida de los sentidos. Es aquello que trasciende, eso es sublime, ¿sí? No está en el objeto, sino en lo que genera, en las sensaciones. Como se dan cuenta en estas dos definiciones, en tanto bello como sublime, vamos a hablar, o él habla, de sentimientos que se generan dentro del ser, ¿okay? Dentro del elemento formal. Descansa en fundamentos subjetivos, pues este término se refiere a nuestros sentimientos, no a los fenómenos naturales que los ocasionan, es lo que les acabo de comentar. ¿Sí? Es lo que sentimos nosotros, no lo que los genera. Esto es lo que dice él acerca de lo sublime. Ahora, esta es la presentación acerca de lo que habla Kant acerca de la crítica, ¿sí? Con estos 3 estudios. Quiero que a continuación realicen ustedes un mapa conceptual de lo que acabamos de platicar. Un mapa conceptual pueden hacerlo en algún archivo de PowerPoint, pueden hacerlo en un archivo de Word, o pueden hacerlo de forma escrita, ¿sí? En una hoja bien presentado, y me lo envían como JPG. Ahora quiero que esté bien presentado, no porque sea a mano, vayan a entregar ahí cualquier cosa. Necesito entonces el mapa conceptual, y también quiero que, como se habrán dado cuenta en la presentación, hay varias partes con comillas, esos son extractos de los libros. Quiero que esos extractos me los expliquen con sus palabras, ¿okay? Que me digan qué es lo que entienden. Yo ya les expliqué un poco, bueno, pueden utilizar un poco de mis palabras y además explicarme ustedes qué es lo que entienden por todo eso. ¿Ok? Bueno, pues espero les haya quedado claro. Muchas gracias.